Y a esta hora quiero darle la bienvenida a Luis Enrique Ferrer, opositor cubano en el exilio, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, además exprisionero político del régimen comunista de Cuba. Luis Enrique ya está en pantalla, bienvenido, buena tarde. Muchas gracias para usted en el estudio y para toda la audiencia a lo largo y ancho de nuestra América. Son reiteradas las manifestaciones en Cuba ante la crisis energética y el desabastecimiento de combustible. Estudiantes, ya lo veíamos, protagonizaron la más reciente protesta en la isla, incluso en la capital, en La Habana. ¿Sigue encendida, le pregunto, la llama de la esperanza por la libertad de los cubanos? Claro que sí. Mire, nosotros entre cubanos muchas veces comentamos algo y decimos, si la dictadura cubana deja de reprimir en Cuba 6 meses, se caen. ¿Por qué? Porque se mantienen solamente con la represión más brutal y despiadada que un ser humano puede imaginar. Los estudiantes, vemos ya, no es la primera vez, pero llama la atención lo que está pasando con los estudiantes en Cuba. Los estudiantes universitarios, enseñanza media, enseñanza superior. Esto era como una bandera, al igual que el deporte y algunas otras cosas que utilizaba el comunismo siempre a su favor. En las universidades en Cuba y en todos los centros de estudio superior, prácticamente el adoctrinamiento y los agentes de la inteligencia castrista están totalmente y todo el tiempo trabajando en función de adoctrinar y de tener bajo control a esos jóvenes. Que los jóvenes estudiantes en Cuba hoy día protesten, reclamen sus derechos, se solidaricen con un profesor que tuvo la valentía de decir la verdad y por eso le expulsan y le reprimen. Eso es una muestra de que es tan grande el quiebre de la dictadura que hasta las mismas cosas que ellos utilizaban para adoctrinar y también para que les sirvieran en un futuro luego cuando se graduaran, esas mismas ramas se le están virando a la dictadura, porque el pueblo cubano no aguanta más. Están cansados de opresión, de falta de libertad, de la hambruna, la falta de asistencia médica, los apagones eléctricos, que prácticamente en Cuba hay alumbrones, no apagones, porque hay más tiempo sin electricidad que con electricidad. Y eso trae consigo que muchas personas en sus casas, si consiguen un pedazo de pollo, un pedacito de carne de cerdo o cualquier otra cosa, la ponen en el refrigerador para comérsela mañana o para dársela a sus hijos el día de mañana, no pueden hacerlo porque como quitan tanto tiempo la electricidad, el refrigerador se apaga, se descongela y los alimentos se echan a perder. Es decir, es tan grave la situación del cubano que hasta la misma trinchera, como le llama el comunismo, de apoyo a la dictadura, están en contra en estos momentos. Importante que la juventud continúe en las calles, manifestando además su inconformidad, su rechazo ante los abusos del régimen cubano. ¿Vemos de alguna manera el recambio generacional que está en marcha? Sí, bueno, en Cuba ya hay una situación que no solamente son los jóvenes, hasta personas de la tercera edad lo hemos visto manifestándose en las calles. Pero les repito lo que dije al principio, es tanta la represión. Y una represión que no solamente es que te entran a palo y te llevan preso, es una represión que va mucho más allá. Va contra tu familia, contra tus hijos hasta en una escuela primaria, contra los amigos que te rodean, va contra tu entorno de manera general, que prácticamente es lo que más frena al cubano. El cubano no le tiene tanto miedo a que le partan la cabeza en una manifestación o que lo repriman a él, le tiene más temor a que luego le asfixien económicamente, le asfixien a toda la familia, no lo dejen vivir, no lo dejen estudiar a los hijos, lo expulsen de los centros de trabajo, no lo dejen tener un pequeñito negocio, que es lo que se permite en Cuba, para poder darle los alimentos a su familia. Y por esa represión es que no vemos un mayor número de manifestaciones en Cuba. Si no fuera por esa represión, lo que estamos viendo en los últimos tiempos, desde el 2021 para acá, que comenzó con aquella gran protesta en el mes de julio, estuviese moviendo prácticamente protesta en toda Cuba diariamente. Pero es tan cruel la dictadura que el pueblo cubano, aún queriendo hacer más, muchas veces puede hacer menos. Pero los jóvenes, fundamentalmente, desde el 2021 para acá, han tomado la vanguardia de las protestas y de la oposición cubana. Estamos hablando de las nuevas generaciones
que no fueron víctimas de aquel adoctrinamiento cuando existían los soviéticos, todo el bloque comunista y de aquella represión con fusilamientos prácticamente diarios, que eso se lo sembraron también en la mente del pueblo cubano. Y por eso muchas personas mayores tienen un terror más grande dentro de su cerebro porque vivieron los días en que te detenían hoy, te condenaban mañana y pasado mañana te fusilaban. Pero asimismo, el pueblo cubano está perdiendo el miedo, está en la calle, se está levantando y la vanguardia es la juventud cubana. Pero algo está cambiando en el mundo frente a la situación de Cuba. Por ejemplo, tenemos a una administración en los Estados Unidos mucho más activa en la relación con el régimen, en su presión contra el régimen cubano. Según el diario USA Today, habría, señor Ferrer, un plan de reapertura económica de Estados Unidos para Cuba que no removería a los Castro de la isla. ¿Qué opinión le merece esa supuesta estrategia? Bueno, primero agradecemos a la administración de Donald Trump y a nuestro secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano, lo que están haciendo a favor de la libertad y la democracia en el mundo entero. Pero queremos hacer un llamado de atención con el tema cubano, que lo hemos vivido y lo hemos sufrido toda la vida. Mientras esté la familia Castro en el poder, ningún tipo de apertura económica va a funcionar. Porque debemos recordar que es una dictadura que lleva casi 70 años en el poder oprimiendo al pueblo cubano, infiltrando a sus agentes y llevando otras dictaduras al continente y hasta en África trataron de meterla a lo largo de todas estas décadas. Mientras estén ellos tienen todo el tiempo del mundo para esperar que ya no esté Trump y no esté Rubio y volver atrás lo que hayan tenido que hacer obligado. Ahora, si estas presiones o las acciones que emprenda esta administración van encaminadas a derrocar a esa dictadura, estamos 100% de acuerdo, apoyamos eso y le agradecemos. Si van a hacer una apertura económica dejando a miembros de la familia Castro en el poder, encabezando esa supuesta transición, las cosas no van a funcionar, porque van a ganar tiempo y cuando ya no esté Trump, cuando esté, es más, en noviembre hay elecciones en el Congreso americano. Si cambia el Congreso a mayoría demócrata, probablemente ya Trump no pueda hacer lo que estaba haciendo con Venezuela, con Irán o con Cuba. Por lo tanto, en menos de un año puede haber cambio en esa política, mientras que la familia Castro se van rotando los viejos, los nuevos y los que van a seguir detrás y continúan oprimiendo al pueblo cubano. Ahora se ablandan un poco a conveniencia, exceden un poco ciertas parcelas de poder y cierta transición económica, no política, para ganar tiempo. Pero mientras sigan ellos y sus secuaces, en Cuba no va a haber un cambio verdadero. El cambio verdadero es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura, y que sea el pueblo cubano el que tenga la oportunidad de elegir a su gobernante en un proceso de elecciones libres. Estamos de acuerdo que se lleva un proceso de transición que puede durar determinado tiempo, pero mientras lo controle la familia Castro y no otro sector del pueblo cubano, ese proceso no va a ir a puerto seguro para la libertad y la democracia en nuestro pueblo. Claro está, el tiempo es un factor determinante en esta situación porque ha quedado en evidencia que al régimen le conviene dilatar y ganar tiempo. Así es que se han mantenido en el poder. Sí, no, y también tenemos una cuestión. Rubio va a hacer por Cuba todo lo que pueda, por sentimiento patrio. Pero Rubio no puede tomar, es decir, no va a tener la última decisión en sus manos. La tiene Trump, que es el presidente, y para el que trabaja Rubio. ¿Qué pasa con esto? La dictadura, y lo vemos lo que está pasando en Venezuela, similar, ganan tiempo y juegan con los tiempos de la democracia. Ellos saben que cada 4, cada 5, cada 6 años, según la nación, va a haber un cambio de presidencia y va a haber un cambio de gobierno, una administración nueva. Y muchas veces en Cuba nos decían cuando nos reprimían, no te preocupes, que le quede un año a esa administración que tanto te apoya y cuando cambie las cosas van a ser muy diferentes. Eso eran frases de los represores castristas en Cuba contra nosotros, la llamada seguridad del Estado, policía política. Así hacen, ganan tiempo, tratan de ver cómo se doblan, cómo se tuercen un poco para ir ganando tiempo con Trump
y cuando ya no esté Trump y esté otro, que sepan que ese otro no va a hacer nada, entonces todo vuelva atrás o incluso peor. Debemos recordar, y no es una crítica a los demócratas, hay muchos demócratas que también han abogado por la libertad de Cuba, sino a las políticas que han llevado. Debemos recordar los éxodos masivos y los problemas que ha ocasionado la dictadura contra Estados Unidos. Todos, sin excepción, han sido en gobierno demócrata. Lo hizo con Jimmy Carter, el éxodo masivo del Mariel en la década del 80. Lo hizo con Bill Clinton en la década del 90, bajo el mandato de Bill Clinton, el éxodo masivo llamado los balseros en 94. Le tumbó las avionetas, hermano de rescate, avionetas civiles, que lo que buscaban era rescatar balseros en el estrecho de Florida, a Bill Clinton. Y ahora con Biden hubo otro éxodo masivo atravesando frontera. Con Trump ya eso se acabó. Entonces, cuando estuvo George Bush padre, Ronald Reagan, George Bush hijo y ahora Trump, ellos se recogen, no hay éxodo masivo, no tumban avionetas, es decir, ellos juegan con la buena intención de los que gobiernan en otros países o la complicidad también de algunos políticos de países democráticos que por simpatía ideológica le permiten todo esto a la dictadura. Cuando hay presidentes en el mundo libre, sea en Europa, Estados Unidos, América Latina, que se respetan y le ponen un freno a la dictadura se frena, porque ellos son muy abusadores, muy valientes con el pueblo cubano, indefenso y desarmado, con jóvenes en una universidad que no tienen con qué defenderse. Pero cuando saben que eso le va a costar internacionalmente, políticamente, económicamente o hasta una posible intervención, ahí ellos se quiebran. Ellos son abusadores, no valientes. Es la descripción exacta. Entonces, cuando hay un presidente en Estados Unidos que se respeta y que le dice, paren esto, basta ya, y que saben que van a haber consecuencias, ellos se ablandan. Eso siempre ha ocurrido de esa manera. Más que justicia, señor Ferrer, con el pueblo cubano que ha padecido tanto por los abusos del régimen de los Castro y ahora de Miguel Díaz-Canel. Le agradezco este espacio a Luis Enrique Ferrer, opositor cubano en el exilio, representante en el exterior de la Unión Patriótica de Cuba. Tenga usted una muy buena tarde. Será hasta la próxima. Muchas gracias a usted, hermano, y a todo el canal por la gran labor que hacen. Muy pocos canales en el mundo entero hablan tan claro como ustedes con la cuestión de Irán, con la cuestión de Venezuela, la de Cuba, la del mundo entero. Otros canales le decían presidente a Maduro, no dictador. Le dicen presidente a Díaz-Canel y le dicen el líder supremo, el ayatollah, no es el dictador y el asesino, que es la verdadera descripción que lleva. Ustedes en NTN 24 siempre dicen las cosas claras y le agradecemos por eso. Las cosas como son 3 criminales. Gracias por estar con nosotros. Buena tarde.